Bueno, empezaré con la exposición sobre consulta de diagramas de UML. Mm, Estudiaremos 4 diagramas, que vendría a ser el primero diagramas de secuencia, diagramas de colaboración, en tercer lugar como diagrama de componente y en último lugar como diagrama de despliegue. Empezaremos con un diagrama de secuencia y un breve concepto. Eh, los diagramas de secuencia muestran la interacción de varios objetos hacia una aplicación a través del tiempo, en el cual se indican los módulos o clases que conformarán el programa y las llamadas que se hace a cada uno de ellos para realizar una tarea determinada. Por esta razón, esto permite observar la perspectiva cronológica de las interacciones. ¿Dónde se puede usar este diagrama secuencial? Se puede usar en escenarios de uso, que vendría a ser un escenario de uso, una descripción de una posible forma en la que un sistema se utiliza eh, por, para explicar de mejor manera el diagrama de secuencia. También la lógica de métodos, en el que se utiliza para explorar la lógica de una operación, función o procedimientos complejos. Los elementos de un diagrama de secuencia. 1. El rol de la clase. Se describe de manera en que el objeto se va a comportar en el contexto y no se listan atributos. Y va de esta forma. La activación. Los cuadros de activación son la representación del tiempo que va a ocupar un objeto en completar una tarea. Los rectángulos en blanco vendrían a ser las activaciones. Los mensajes. Los mensajes son comunicaciones entre objetos representadas con flechitas. Las flechas medias representan mensajes asíncronos. Estos se usan cuando un objeto no va a esperar respuesta del receptor para continuar con su actividad. Aquí podemos ver que las líneas de tiempo están aquí ubicadas entre objetos. Aquí está la flecha simple, síncrono, asíncrono, rechazado y timeout. 1.4. Las líneas de vida. Estas líneas son verticales y entrecortadas. Son indicadoras de la presencia del objeto en el tiempo. Son estas líneas verticales entrecortadas que se encuentran aquí en medio de las actividades. Una destrucción de un objeto. Se usan para eliminar objetos y se usa una etiqueta destruir que apunta a una X. Aquí está nuestro, nuestro objeto destruir. Se lo etiqueta y se apunta siempre con una X. Los loops, también denominados como repeticiones o ciclos, es representado con un rectángulo. Su condición para abandonar el loop se coloca en la parte inferior con corchetes de esta forma. Aquí está viene la condición para salir, aquí se encuentra el loop y la condición y listo. Pasos para realizar un diagrama de secuencias. Bueno, primero se debería identificar el actor, el iniciador y el controlador, o el objeto principal de nuestro sistema. Se representa la comunicación entre el actor y el controlador y se empieza a iterar sobre los objetos. Y una vez que tengamos definidos estos objetos, se seguirá iterando de acuerdo a que nosotros lo veamos más conveniente. Un pequeño ejemplo. En el siguiente ejemplo se muestra la secuencia que sigue el usuario del metro para comprar un ticket. Bueno, aquí tenemos nuestro actor usuario del metro que genera una línea de vida. Este pasa con una flechita al objeto venta de tickets, donde pagará su dinero. Seguidamente esto va a generar otra línea de tiempo. Donde seguidamente este deberá escoger un tipo de ticket para así posteriormente pasar al objeto ticket y crear el ticket. Y luego se vendría a retornar de nuevo al actor venta de tickets y ese es lo último que haría, vendría a ser tomar el ticket. Ahora seguiré con el diagrama de colaboración. Asimismo daré un corto concepto. El diagrama de colaboración es un tipo de diagrama de interacción cuyo objetivo es describir el comportamiento dinámico del sistema de información, mostrando la interacción que tienen los objetos entre sí. Es importante decir que el diagrama de colaboración ofrece una mejor visión del escenario cuando el analista está intentando comprender la participación de un objeto dentro de un sistema a realizar o un proyecto. Em, ¿En qué se utiliza? Este tipo de diagrama se utiliza más frecuentemente en la fase del diseño, es decir, cuando estamos diseñando la implementación de las relaciones. Elementos de un diagrama de colaboración. El primero vendría a ser un objeto. Se representa con un triángulo donde se pone el nombre del objeto y si se desea el de la clase también. Y siempre se separa por 2 puntos. Primero vendría a estar el nombre de la clase y luego el del objeto.
2.2. El vínculo. En el diagrama se representa como una línea continua que une a los objetos, los cuales pueden tener varios mensajes en varias direcciones. Instancia una relación de asociaciones entre clases y también se puede indicar la navegabilidad mediante el uso de flechas. Aquí podemos ver que una línea está conectando a este objeto. Acá podría haber otro objeto y también podrían haber flechas que indiquen la navegabilidad entre objetos. En 2.3, el mensaje. Se representa como una pequeña flecha junto a la línea del vínculo. La dirección va del emisor al receptor. También se indica el nombre del mensaje y los argumentos. Además, los mensajes pueden tener asociaciones, condiciones e iteraciones que se representarán como en los diagramas de secuencia. Aquí tenemos nuestro objeto, tenemos el sentido de la flecha que va de emisor a receptor. Tenemos el nombre del mensaje y también tenemos nuestros argumentos. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un diagrama de coloración, el mejor caso de una compra de gaseosa. Tenemos a nuestro autor, el cual inserta el dinero, escoge la gaseosa, la fachada, se agrega, luego se registra, luego se despacha y ya se despacha y ahí se acaba el diagrama con el actor y en este caso con su gaseosa. Bueno, siguiendo con el tercer diagrama, que es el de componentes, voy a dar un pequeño concepto también. Nos dice que el diagrama de componentes muestra clasificadores de componentes en componentes. Las clases y relaciones que existen entre ellas. Los clasificadores de componentes se pueden anidar dentro de otros clasificadores de componentes. Se puede resumir que esos diagramas describen a los elementos físicos y a sus relaciones. ¿Dónde se utilizan? Los diagramas de componentes UML resultan ser muy básicos para la comunicación con el cliente en el plano económico, ya que de esa forma explicarlos con un diagrama de componentes es un poco más ameno para que los clientes lo comprendan de manera sencilla. Los diagramas de componentes también facilitan la gestión del desarrollo de programas informáticos. Por ejemplo, combinan clases en componentes manejables. Los sistemas de software basados en componentes ahorran tiempo y costes en la fase de planificación y durante la implementación de los sistemas, ya que los sistemas existentes se pueden volver a usar. Elementos de un diagrama de componentes. El componente. Un componente es la parte física de un sistema. Puede ser un módulo, puede ser el módulo o un programa ejecutable. Se puede deducir que un componente es la derivación de una o varias clases, porque una abstracción que contenga atributos y métodos se puede implementar en los métodos. Se lo presenta mediante un rectángulo, en donde se escribe su nombre y en él se muestran dos pequeños rectángulos a la izquierda o se pueden representar de esas distintas maneras. Aquí está la primera manera de representarlo, también un cuadrado con una etiqueta component o de esta manera. Las interfaces. Contienen una colección de operaciones y se utiliza para la descripción de servicios de una clase o de un componente. Es la unión entre un conjunto de componentes. Se puede representar así, de esta manera. Cuando un componente usa la interfaz y cuando un componente provee una interfaz. Las relaciones de dependencia. Los componentes se pueden agrupar en clases. Además, pueden existir las relaciones de dependencia. La de dependencia es una flecha entrecortada. Generalización es una flecha con un espacio en blanco. Asociación, de esa manera. Una realización, una flecha entrecortada. Y una agregación con un rombo en la punta. Pasos para realizar un diagrama de componentes. Previamente del diagrama se debe tener hecho el diagrama de clases. Es fundamental. Se debe identificar a todas las clases que participan en el sistema o subsistema a desarrollar. Una vez identificadas esas clases, se procede a identificar sus métodos. Estos métodos pasarán a ser módulos con líneas de código totalmente independientes. Esos módulos serán los componentes de nuestro diagrama y los componentes se relacionan entre sí por medio de sus interfaces. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde tenemos los componentes Order, Product, Customer y Account. Aquí tenemos que Product y Customer dan una interfaz que son Item Code y Customer que es Customer Details.
Y el componente order es el que necesitará de esas interfaces que se puede ver por esta rayita con ese semicírculo. También tenemos que hay una relación de dependencia por la flecha entrecortada del componente account con su interfaz account details y asa order. Finalizando la exposición, hablaré sobre el diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue muestra la arquitectura de ejecución de un sistema, incluye nodos como entornos de ejecución de hardware o software, y el malware que los conecta. Estos se usan principalmente para la visualización de un hardware y software que trabajan en conjunto. Se podrá entender fácilmente con el sistema que se desplegará físicamente en el hardware. ¿Dónde se utilizan? Se utilizan sistemas empotrados. Un sistema empotrado es una colección de hardware con una gran cantidad de software que interactúa con el mundo físico. En el sistema cliente-servidor, los sistemas cliente-servidor son un extremo del espectro de los sistemas distribuidos y requieren tomar decisiones sobre la conectividad de red de los clientes a los servidores y sobre la distribución física de los componentes software del sistema a través de los nodos. También se usan sistemas completamente distribuidos. En el otro extremo se encuentran aquellos sistemas que son ampliamente o totalmente distribuidos y que normalmente incluyen varios niveles de servidores. Los componentes de este diagrama de despliegue son el nodo, que está representado con un cubo. Es una entidad física que ejecuta uno o más componentes y subsistemas o ejecutables. Podría ser un elemento de hardware o de software. Artefactos. Son elementos concretos que son causados por un proceso de desarrollo. Ejemplos, bibliotecas, archivos, etc. La asociación de comunicaciones muestra el camino de comunicación entre dos nodos y está representado por una línea continua. Como se puede ver aquí, conectando un nodo mediante la línea continua. Los dispositivos se usan para representar un recurso físico computacional en un sistema, ejemplo, en un servidor de aplicaciones, o tal vez un servidor de datos también. Y 5. Especificaciones de despliegue. Son un archivo de configuración, como un archivo XML, y describe el despliegue de un artefacto X en algún nodo. Pasos para realizar este diagrama de despliegue. Paso 1. Identificar el propósito de su diagrama de despliegue. Y para hacerlo necesitas siempre identificar los nodos y dispositivos dentro del sistema que visualizarás con el diagrama. Paso 2. Averiguar las relaciones entre nodos y los dispositivos. Una vez que sepas cómo están conectados, procede a añadir las asociaciones de comunicación al diagrama. Paso 3. Identificar qué otros elementos como los componentes, objetos, activos necesitan ser añadidos para completar el diagrama. Paso 4. Añada las dependencias entre los componentes y los objetos según sea necesario. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos nuestros nodos PC cliente, servidor BD y webcam. Tenemos que el cliente utiliza una webcam con una tecnología X, que así como se explicó en los artefactos, siempre es necesario señalar qué tipo de componente es. En este caso tenemos una tecnología X. También tenemos que un cliente utiliza un TCP/IP para conectarse al servidor de base de datos. Y también tenemos los requerimientos que necesita esta base de datos, como la RAM, el disco sólido, etc. Bueno, mi nombre es Juan Diego Carreño León, estudiante de la Universidad Nacional de Loja, tercer ciclo, paralelo A. Tengo aquí mis fuentes de información, por si alguien quiere ver un poco más. Muchas gracias.